Muy buenos días, que Dios les continúe bendiciendo. Hoy estamos de fiesta, estamos contentos por la oportunidad que Dios nos está dando de concluir este maravilloso proceso de los 50 días de Pentecostés. Ha sido un paso a paso, ha sido una gran bendición, extenuante, esforzada, pero que estoy seguro se va a traducir en una gran bendición para todos. Hoy estamos en el día número 49, mañana estaremos llegando a esa meta, estaremos cruzando esa meta y agradezco a los que día a día se han esforzado para seguir estas transmisiones, a ese remanente que cada mañana se ha levantado y ha participado con nosotros, que se ha edificado y que está enriqueciéndose espiritualmente con la palabra, con la oración, con cada enseñanza. Esta es una herramienta que ponemos en manos de la iglesia, pero también en manos de cada uno en particular para el crecimiento, para la edificación, para un despertar espiritual. Hemos dicho durante todo este tiempo que Dios es Dios de procesos, es Dios de bendiciones. Mire, queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos pasar procesos como este, que ciertamente los 50 días no fueron fáciles, pero es muy sencillo. Cada mañana, 5:30 de la mañana, media hora, estar allí orando, atentos a la palabra. Es un proceso. Cada día aprendíamos algo especial, algo que con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo aprendíamos para que se pueda dar ese despertar espiritual que tanto anhelamos y que tanto necesitamos. Declaro que para usted que está aquí presente y que durante todos estos 50 días nos acompañó mañana a mañana con su Biblia, orando con nosotros, aprendiendo con nosotros, algo especial de Dios viene para usted. Una sanidad para su vida viene, una restauración, una liberación, algo grande y sobrenatural de parte de Dios viene para usted. Ayer aprendíamos del poder sobrenatural de Dios y lo que la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Creer no es decir yo creo en Dios, no, es hacer algo para que podamos recibir de parte de Dios eso que tanto necesitamos, eso que tanto anhelamos y pedimos cada día. Gracias, muchas gracias a ese remanente que está con nosotros celebrando esta fiesta. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala un día especial, un día de cielos abiertos, un día de bendiciones alcanzadas, un día de vida para vivir para Él, no para el pecado. No vivimos para el pecado, vivimos para complacer al que nos creó, al que nos rescató y al que pronto hará sonar la trompeta para que estemos siempre con Él en su presencia en el cielo. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo maravilloso que tú nos regalas. Gracias te damos, Señor, por este paso a paso, por este tiempo maravilloso que nos has concedido para orar, para clamar, para interceder, para suplicar. Gracias por cada hermano, gracias por este remanente. Es un remanente especial, es un remanente extraordinario que cada mañana se levanta, que está atento a la enseñanza, que está atento a la oración, que está participando, que está bendiciéndonos cada día. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Estamos de fiesta, estamos celebrando. Gracias por los líderes que hicieron parte, gracias por los obreros que predicaron, que enseñaron, Señor amado. Gracias por usarlos a ellos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que participaron, los que estuvieron desde su casa. No tuvimos que salir de la casa, pero sí tuvimos la oportunidad de ser muy bendecidos a través, Señor, de este devocional, de estos 50 días. Te pido que haya una bendición especial. Dígale al Señor en esta mañana: dame sabiduría, dame entendimiento, que yo pueda comprender tu palabra, que yo pueda extraer esa bendita revelación que tienes para mí hoy y cada día, Señor amado. Te pido que ilumines la iglesia, te pido que nos llenes, que nos ayudes, que nos bendigas y que cada día podamos ser esos testigos del poder de Dios, esos testigos de la salvación de Cristo, esos testigos de la gloria del Espíritu Santo. Te pido, Señor amado, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos ilumines y que hoy tengamos ese alimento espiritual que sacie nuestra vida, que sacie nuestro ser y que nos lleve de la mano a esa bendición que tanto anhelamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, quiero que vayamos a la Biblia. Estamos en el tema
evidencias de un testigo verdadero. Y recuerden ese versículo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dios está llamando testigos, pero ese testigo debe tener unas características. Hemos hablado de el poder sobrenatural, hemos hablado de la integridad, hemos hablado de la rectitud, hemos hablado de la dignidad, hemos hablado de la disposición, y hoy vamos a hablar de algo supremamente importante, y es el conocimiento. Y dice la Biblia en Isaías, abra conmigo su Biblia si es posible, en Isaías capítulo 5 versículos 11 al 13. Isaías capítulo 5 versículos 11 al 13 viene o empieza con una palabra muy particular: ¡ay! Un quejido, un lamento. Y dice la Biblia: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Versículo 13: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Aquí está hablando una verdad que seguramente ya hemos escuchado antes. La razón por la cual el pueblo de Dios sufrió el cautiverio fue porque les faltó el conocimiento, y la falta de este conocimiento trajo en ellos consecuencias fuertes, funestas. Un tremendo juicio de Dios vino sobre ellos. Fueron advertidos. Recuerden la labor de los maestros, recuerden la labor de los profetas. Ellos hablaron en el nombre del Señor y advirtieron lo que sucedería, pero les faltó conocimiento. Y cuando hablamos del conocimiento, en este orden de ideas tenemos que pensar en lo que significa, y a veces malinterpretamos espiritualmente el concepto de conocimiento. Conocimiento no es necesariamente tener mucha información o tener mucha idea de un determinado tema. No, eso no es conocimiento. No es el almacenamiento de información. Yo sé mucho de ese tema. Yo sé mucho de matemáticas, dirán algunos. Yo sé mucho de biología. Yo sé mucho de finanzas. Unos dirán, yo sé mucho de astronomía. Dirán algunos, yo sé mucho de fútbol, porque tenemos conocimiento, tenemos como una enciclopedia en nuestra mente. Incluso hay quienes dicen: yo conozco mucho de la palabra. Y está bien que sepamos muchas cosas, y está bien que tengamos conocimiento mental, esa recepción de información en nuestra mente de la palabra. De hecho, es un atributo maravilloso que Dios nos dio y que ningún otro ser de la naturaleza tiene, que tiene que ver con la inteligencia, con la razón, con el procesamiento de esa información que cada día se multiplica. Somos enciclopedias humanas. Somos enciclopedias humanas que almacenamos mucha cantidad de información, pero eso no es conocimiento de acuerdo al parámetro de Dios. El conocimiento, de acuerdo a lo que la Biblia expone, no es una filosofía, no es tener mucha información en nuestra mente acerca de un determinado tema. El conocimiento tiene que ver con el entendimiento de la revelación de Dios. Es decir, que yo leo la Biblia, la conozco y entiendo lo que Dios revela, porque cada día Dios tiene una palabra para usted y para mí. No significa estudiar la Biblia, no significa haber pasado alguna vez por un estudio bíblico, por un discipulado, no significa haber pasado alguna vez por un seminario bíblico. No, significa entender la revelación. Yo he escuchado personas que dicen: yo he estudiado mucho la Biblia, yo sé mucho de Biblia, pero si ese conocimiento no viene como una revelación, como un entendimiento más bien de la revelación bíblica, dicho conocimiento es vano. Por eso, mis hermanos, un consejo que yo les doy de todo corazón: un cristiano nunca, pero nunca deja de aprender. No soy producto terminado, tengo que estar en
continuo proceso de formación, un continuo proceso de formación intelectual, por supuesto, a través de la palabra. No puedo decir, no, yo ya estudié mucho, yo ya hice el discipulado, yo ya hice esos cursos en la iglesia, yo ya pasé por eso. No, necesitamos cada día adiestrarnos en el conocimiento de la palabra, porque eso significa jactarse de la información que hay en nuestra mente, pero no estamos abriéndonos a la revelación que Dios tiene por parte del maestro, por parte del profeta. De ese tema maravilloso hablamos mucho acerca de lo que es la enseñanza, de lo que es la profecía, y es una bendición haber recibido esta enseñanza de los diferentes líderes que la estuvieron exponiendo. El conocimiento tiene que ver con la capacidad del Espíritu Santo para entender la revelación de Dios cada día. Eso se da por el Espíritu Santo. Viene para transformar, es decir, que ese conocimiento está en constante proceso de mi forma de hablar y de mi forma de actuar y mi forma de sentir y desear. Es decir, que ese conocimiento de la palabra está trayendo un cambio permanente a mi vida. Por eso yo siempre he dicho que es fácil identificar a un cristiano que no está leyendo la Biblia. Es fácil identificar a un cristiano que no está edificándose permanentemente con la palabra, porque en sus expresiones, cuando dice groserías, cuando maldice, cuando palabras corrompidas salen de su boca, uno rápidamente puede darse cuenta, este cristiano no está siendo procesado por Dios, no está siendo procesado por la palabra, no está orando, no está en permanente comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ese conocimiento trae un cambio, y eso fue lo que le faltó al pueblo de Israel. Conocían muchas cosas, conocían la historia, conocían los preceptos, conocían los principios, pero no dejaron que esto trajera transformación a sus vidas. Hoy vamos a estar mirando qué debe conocer un testigo, qué debe conocer usted y qué tengo que conocer yo para ser testigos. Recuerden esas tres áreas importantes a las que Dios nos llama a ser testigos: testigos del poder de Dios, testigos de la salvación de Dios y testigos de la gloria de Dios. Dios nos llama a ser testigos. No necesariamente tenemos que ser testigos presenciales. El Nuevo Testamento fue escrito en su gran mayoría por un hombre llamado Pablo, y Pablo no fue testigo presencial de los acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo su experiencia personal con el Señor, tuvo su experiencia personal con la palabra y le sirvió al Señor predicando hasta el último día de su vida. Necesitamos entender que no necesitamos ser testigos presenciales, pero sí a través de la palabra, a través del testimonio de las Escrituras, podemos asimilar la revelación que viene para hacerse real en nuestras vidas, viene para transformarnos cada día. Lo primero que debe tener en cuenta o debe conocer un testigo verdadero son las normas. Sí que hemos hablado de los 10 mandamientos. Esas son normas de vida que vienen para salvaguardar la dignidad, viene para salvaguardar el corazón de cada uno, pero sobre todo nuestro testimonio de comportamiento delante de la presencia del Señor. El profeta Isaías nos está diciendo que su pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y aquí podemos traducirlo ampliamente, y al final voy a darles una traducción amplia de este término conocimiento, una aplicación amplia de lo que aquí se refiere al conocimiento. Pero lo primero son las normas, es decir, que el ser humano pierde la conciencia de lo que es bueno y malo. Esos efectos los trae el alcohol, esos efectos los traen los alucinógenos. Las personas pierden la conciencia de lo bueno y lo malo, pero las normas nos permiten estar establecidos en la forma en la que tenemos que hablar y comportarnos. Las normas son para cumplirlas. Hay personas que blasfeman delante de la presencia de Dios cuando dicen
piense que las normas son para violarlas, para pasarlas por alto. No, las normas son para cumplirlas. Cuando uno entra a una empresa, hay un reglamento de trabajo y uno tiene que ceñirse a ese reglamento al pie de la letra. Cuando uno entra a alguna organización, uno debe decir cuál es la costumbre, cómo debo comportarme, ¿sí? En una mesa, en una reunión social, hay normas de etiqueta muy sencillas, pero muy importantes. Hay normas de comportamiento, y las normas por excelencia establecidas por Dios, por el mismo dedo de Dios, está en los 10 mandamientos. Por eso usted debe saberse de memoria los 10 mandamientos. Debemos conocerlos a cabalidad. Pero no es lo único que tiene que saber un testigo verdadero. También debe conocer los hechos. La Biblia nos habla de historias sorprendentes de grandes hombres de Dios. Y me llama mucho la atención de la Biblia es que la Biblia no oculta los defectos o las imperfecciones de sus protagonistas. Al contrario, las revela, hace énfasis en ellas. Conocemos fallas de Pedro, conocemos fallas de David, conocemos fallas de Saúl, conocemos fallas de Sansón, pero que la Biblia nos permite conocer estos hechos, los procura consignar en la palabra para que los aprendamos y para que no vayamos a cometer los mismos errores. Un testigo, secularmente hablando, debe ceñirse a los hechos. Si de repente yo soy testigo de un accidente, yo debo remitirme a los hechos. Si soy testigo de un acontecimiento y voy a dar una declaración, debo ceñirme a los hechos. No puedo desviarme, no puedo hablar de otro tema. Si yo estoy viendo un accidente, yo no puedo decir, ay, yo me acuerdo que hace como 3 años yo también tuve un accidente y me acuerdo que ese día me pegué en la cabeza. No estamos hablando de esos hechos, estamos hablando de los hechos concretos de los cuales soy testigos. A la hora de predicar el evangelio, debemos limitarnos a los hechos que nos trajeron salvación, que nuestro Señor Dios Todopoderoso se hizo hombre en la persona de Jesucristo, vivió entre nosotros, vivió en santidad, vivió en perfección y fue a la cruz, murió en la cruz del Calvario y resucitó. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama evangelio, se llaman buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, de que Cristo ha muerto, pero también ha resucitado. Son los hechos. Debo ceñirme a los hechos, no puedo salirme de los hechos. Debo conocer qué sucedió, cuándo sucedió, por qué sucedió, para qué sucedió. Hechos. De hecho, en la Biblia hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, y este libro es bien fundamental y vamos a tener un estudio amplio de este libro porque es la forma en la que se extendió la Biblia por todo, la palabra de Dios por todo el mundo, el testimonio de Cristo por todo el mundo. Eso está consignado en el libro de los Hechos. Debo ceñirme y limitarme a los hechos. Pero otra cosa que debo conocer son los procedimientos. El procedimiento correcto debe darse de manera correcta. Por ejemplo, si me llaman a dar una declaración, hay una fecha y un día para esa declaración y hay un protocolo para esa declaración. Yo no puedo ir cuando quiera delante de un juez, yo no puedo ir cuando quiera a una citación. No es que se me hizo tarde y no pude, entonces aquí estoy. No, debo ir a la hora en la que me han llamado y debo sentarme donde se me indica que me siente y debo dar la declaración como se me indica que debo dar la declaración. Eso se llama procedimiento, saber cuál es el proceder, saber cómo actuar. Y por último, después de hablar que debemos tener conocimiento de las normas, de conocer los hechos, los procedimientos, y esta parte es fundamental porque, reitero, Dios es Dios de procesos. Dios no va a bendecirnos a nosotros de la noche a la mañana. Nosotros queremos un día despertarnos y que recibamos toda la plenitud de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Moisés, hubo un proceso en la vida de Moisés y hubo un proceso en la liberación del pueblo que estaba esclavo en Egipto. Recuerden el resumen que les di hace unos días de la vida de Moisés. Moisés duró
40 años siendo alguien, el gran príncipe de Egipto, pero duró otros 40 años tratando de no ser nadie, un pastor en el desierto, pero duró sus últimos 40 años siendo alguien para Dios. Un proceso de 80 años para entender lo que Dios tenía para su vida. Muchas personas quieren que Dios se glorifique así. No, debo pasar por el proceso. Por eso cuando la Biblia me dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Procesos, procedimiento, cómo actuar, qué está haciendo Dios en mi vida. Debo entenderlo. Muchas personas se desaniman porque desconocen la magnitud de la obra de Dios en sus vidas, porque quieren las cosas ya, pero de ninguna manera, porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Pero también se debe tener en cuenta la autoridad. Se me ocurre aquí que hemos predicado y hemos evangelizado en la calle, pero sobre todo en los parques, y cuando vamos a usar un sitio público, nosotros consideramos la autoridad. Pedimos permiso, notificamos, vamos a la policía y le decimos queremos hacer esta actividad. Generalmente no se nos niega, se nos dan algunas recomendaciones propias de la ocupación de este lugar, pero yo no puedo decir pues yo voy a predicar, no me importa lo que digan las autoridades, no me importa lo que diga la policía. No, la autoridad fue establecida por Dios. Toda autoridad fue establecida por Dios, y esas autoridades civiles no puedo dejarlas de tener en cuenta. Usted tiene un bebé, tiene que registrarlo. Usted va a votar, usted tiene que llevar su cédula. Debemos tener en cuenta la autoridad, pero en la iglesia también hay una autoridad, o más bien hay autoridades, porque Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores y maestros. Entonces esas autoridades están allí para guiarme, para dirigirme. Si de repente yo veo algo o sé algo de alguien de la iglesia, yo debo dirigirme a la autoridad. Si yo sé algo de alguien y no me dirijo a la autoridad, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama chisme. Y aprendimos en Levítico 19:16, no chismearás ni vas a atentar contra tu prójimo. Entonces necesitamos tener en cuenta la autoridad en nuestro testimonio. Yo no puedo dar una declaración delante de cualquier persona. Si tengo algo que declarar, lo debo hacer delante del juez, que es el que requiere esa declaración para llevar a cabo un proceso. Note usted cómo el conocimiento no es solamente información, recibir información o acumular información. El procedimiento es importante, el conocimiento es importante y fundamental para poder ser testigo del poder de Dios, de la salvación de Dios, pero sobre todo de la gloria de Dios. Vamos a orar al Señor, y yo quiero que en esta mañana le digamos al Señor: yo quiero ser un buen testigo. Mire que cuando leemos a la ligera, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, no imaginamos la magnitud de lo que significa ser testigos, pero hemos aprendido durante todo este tiempo cómo ser testigos. Vamos a pedirle a Dios que nos use. Tenemos un mensaje que predicar, tenemos una palabra que llevar, tenemos un evangelio que anunciar. Necesitamos ser buenos testigos. Muchas personas predican bonito, pero por un mal proceder, por un desconocimiento de las normas, nadie les cree. Por eso necesitamos tener integridad, necesitamos tener el respaldo y el apoyo de Dios en el mover sobrenatural de su presencia. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, vamos a decirle a Dios que nos guarde, vamos a decirle a Dios que nos use. ¿Puede usted decirle a Dios en esta mañana: úsame, Señor, para dar testimonio a mi familia, para dar testimonio de las buenas nuevas a mis amigos? Puede decirle usted en esta mañana a Dios: úsame, Señor, y lléname con tu presencia, y ayúdame, e ilumíname, Señor, para hacer tu voluntad. Yo te pido, Señor, por la iglesia, para que tú nos enseñes a ser testigos, para que nos enseñes a llevar el evangelio a cada día, Señor amado, tener un comportamiento
digno de hijos de Dios, pero poder llevar la palabra, Señor. Que pueda yo convencerme de la verdad de las Escrituras para poder convencer a otros, porque le digo una cosa en el nombre de Jesús, mi hermano: si usted no está convencido, usted no va a poder convencer a otros. Así que dígale: Señor, que yo pueda estar convencido para poder convencer a otros en el nombre de Jesús. Te pido que te glorifiques, que nos llenes y que nos ayudes con el poder de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Sí, Señor, tú eres el que vives para siempre. Tú eres el Rey, lleno de gloria y majestad. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos a decirlo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y Él, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, gloria y honra sean para. oh sí, Señor, toda gloria es para ti, toda honra es para ti, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos a decirlo más fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Tú eres. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, Coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Sí, Señor, toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Grande, vamos a decirlo. Fuerte es nuestro Dios. Tú eres grande. Fuerte es nuestro Dios. Todos. grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, Él está. coronado con poder, toda gloria y honra Sean para ti, Señor. Toda gloria para ti, Jesús. Toda gloria para ti, Señor. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Grande. Bien, mis hermanos, gracias por acompañarnos en este tiempo, en esta oración. Gracias por apoyarnos, por acompañarnos, por unirse a este propósito. Mañana tenemos el gran día
tenemos nuestra transmisión a las 5:30 de nuestro devocional, pero recuerde que también tenemos la celebración a las 9 de la mañana en el templo. No se lo vaya a perder porque hay algo muy especial para su familia. Los esperamos mañana a las 5:30 en nuestro día número 50. Estamos de fiesta, estamos de celebración, lo hemos logrado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ver este video. Recuerda que la palabra de Dios dice que todo te es lícito, pero no todo te edifica. Estaremos subiendo contenido semanal a este canal que de seguro edificará tu vida y la de muchas más personas. Solo si compartes este video, si te suscribes, si le das like y si nos sigues. Dios los bendiga. Jesús.